Marcelo Ramal. Muy buenas noches, Marcelo Ramal, ¿cómo te va? Te habla Gilda acá de Entredichos. ¿Qué tal, Gilda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos entendido, que mañana nos vas a visitar acá en el distrito de Berazategui. Efectivamente, sí. Voy a estar allí en una actividad que vamos a hacer, un acto en la Plaza Riboló, sí. Donde, vamos a debatir con trabajadores, con vecinos, una situación que desde el punto de vista de los trabajadores indudablemente es urgente considerar y al mismo tiempo, luego llevar esas conclusiones a los lugares de trabajo, a nuestros sindicatos, a nuestros barrios, en la medida que, como nunca está amenazado el salario, nuestras jubilaciones, el derecho al trabajo. Bueno, todo esto lo vamos a poner de manifiesto, ¿no es cierto?, en esta actividad que vamos a hacer. Claro. Marcelo, ¿cuál es la caracterización de la situación política, económica en nuestro país? Estamos viviendo, un estado, de derrumbe probablemente pocas veces visto, no en un sentido general, sino particularmente de las condiciones de vida, sociales, laborales, de todos los que en el país viven de su trabajo. Decir simplemente que la Argentina en general está mal es encubrir las cosas, porque hay un cuadro de empobrecimiento masivo, por un lado, y al mismo tiempo un escenario de ganancias extraordinarias para todos aquellos que especulan con esa bancarrota del país. Basta decir que esta semana el nuevo ministro Massa le aseguró a los tenedores de deuda pública en pesos, un régimen de actualización de esa deuda de acuerdo a la inflación, es decir, indexada puntualmente mes a mes, o si esos especuladores prefieren, de acuerdo a la devaluación de la moneda. Comparemos esa prerrogativa, es decir, tener un ajuste mensual todos los meses de los títulos y bonos de deuda que tiene esta gente, comparémosla con la situación de los trabajadores o jubilados que están perdiendo mes a mes con la inflación, y en el caso de que recuperen algo, lo hacen muy por debajo de lo que ocurre con los precios. Claro. Vos sabías, discúlpame, cuando había asumido Silvina Batakis, creo que esos días, o los pocos días, dijiste que tenía los días contados. ¿Cómo hiciste este análisis? Llama la atención. Era muy claro a partir de dos cosas. Primero, que había asumido en medio de una crisis que no se pudo resolver desde el punto de vista político, carecía de todo apoyo. Claro. Tampoco podía resolver los problemas explosivos que había dejado Martín Guzmán. La cuestión de la deuda pública, el agotamiento de las reservas del Banco Central, una situación del Banco Central absolutamente grave en la medida que se ha llegado al colmo de emitir moneda para comprar la deuda del Tesoro y mantenerla artificialmente alta. Es decir, un cuadro de rescates al gran capital que estaba realmente llevando al país al desastre, y evidentemente eso no se iba a poder sostener. Ahora, este aspecto de la crisis sigue presente con Massa. Claro. Se sigue rifando los pocos dólares que tiene el Banco Central, se sigue rescatando a una deuda que está absolutamente desvalorizada y a la cual se le quiere insuflar valor a través de un proceso que está desquiciando los pocos recursos que tiene el propio Estado,
Bueno, y eso se lleva adelante a costa de los contribuyentes, de los trabajadores, de los pensionados. Bueno, ese aspecto sigue vigente con Massa. La única diferencia es que ha reunido un apoyo político detrás de él. Claro. Que no es solo el de su partido, sino que es también el de Cristina Kirchner, que digamos está o permanece en silencio, y es un silencio aprobatorio de todo lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Pasa entonces por cambiar, no pasa entonces por cambiar ministros, no nombrar a este, nombrar a aquel, la salida? No, digamos, acá pueden hacer todos los enroques de ministros que quieran, pero hay un problema de orientación social, es decir, ¿para quién se gobierna? Es evidente que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para rescatar al capital financiero, al capital agrario, al capital industrial, y ese rescate sale de algún lado. Sale de las condiciones de vida cada vez más lamentables que viven los trabajadores. Es muy sencillo. Quien gana 100.000 pesos por mes, después del dato de inflación de julio, bueno, sabe que gana nada más que 92.600 pesos. Sí, ¿No es cierto? Ha perdido 7.400 pesos como resultado de la inflación. La inflación es el resultado de la desvalorización de la moneda nacional, y la moneda nacional no vale nada porque ese mismo Estado la destruyó salvando a los intereses capitalistas. Claro, tal cual. Entonces esta interna supuestamente, bueno, Fernández es para el público, es para la tribuna. A ver, indudablemente que una crisis de esta magnitud despierta choques entre sus protagonistas. Uh-huh. Esos choques no dejan de existir. Uh-huh. Pero lo que está haciendo Cristina Kirchner ahora es muy claro. Asiste en silencio al ajuste que está aplicando Massa. Si el ajuste pasa sin resistencia, no va a decir una palabra, va a dejar que ocurra, y si se produce una crisis política y una resistencia de los trabajadores, a lo mejor habla solo para salvar su propio pellejo político. Uh-huh. No nos olvidemos, además, que el silencio de Cristina está relacionado también con su situación judicial. En este momento tiene, ¿no es cierto?, la espada de Damocles de los juicios por corrupción sobre su cabeza, y en el sistema político argentino y entre sus aliados hay un pacto no escrito, no declarado, pero que es muy claro: no hacer olas si quiere seguir en libertad. Uh-huh. Si alguien puede pensar que una persona colocada, digamos, bajo esta situación puede ser una referencia para los trabajadores, para la población, bueno, creo que no lo puede ser. Uh-huh. Ustedes participaron en la movilización y acampe piquetero en Plaza de Mayo también, ¿no? Sí, concurrimos a la movilización. Uh-huh. Estuvimos, el Polo Tendencia concurrió con una columna, colocamos, por supuesto fuimos con en nuestra posición, con nuestras banderas, señalando la necesidad de que, digamos, todas estas movilizaciones converjan en una gran reunión de trabajadores, en un congreso de trabajadores ocupados y desocupados, que discuta un programa y una lucha realmente decidida frente al cuadro de confiscación que estamos viviendo sobre las reivindicaciones obreras. Claro, ustedes querían que los atienda Massa, ¿no? Ese era uno de los reclamos. Bueno, esa fue, digamos, la postura con la cual
concurrió lo que llamaríamos la unidad piquetera. Nosotros no compartíamos ese propósito, porque cuando uno entiendo yo que no puede colocar el eje de una movilización en una gestión, en un trámite. Puede pedir ser atendido, pero nuestro eje estaba colocado en las reivindicaciones: el salario que cubra la canasta familiar, la necesidad de asegurar incondicionalmente el derecho al trabajo y, por supuesto, la lucha por un Congreso de Trabajadores como planteo dirigido a todos aquellos que, sin participar de la marcha, en tanto trabajadores, van siguiendo, lo que ocurre en el país. Uh-huh. O sea que había un pedido de trabajo, viste que por los medios se divulgó mucho esta cuestión, este prejuicio de que, están pidiendo más planes, no quieren trabajar, cortan las vías, cortan esto, cortan los trenes. Sí, es una forma muy civilina, muy, tramposa de presentar reivindicaciones, porque ocurre lo siguiente. Sí. Los primeros en rechazar y en ver con desagrado los llamados planes son las propias personas que los reciben. Ninguno de ellos se siente conforme con esa situación. Sí. Todos quisieran, ¿no es cierto?, contar con un puesto de trabajo, con estabilidad laboral, con un salario que le permita vivir. Entonces, la existencia de los planes sociales lo que muestra en realidad es la impotencia de todo un Estado, con sus partidos, con sus instituciones, para asegurar a la mayoría del país el derecho de trabajar. Esto es lo que realmente interpela marchas como esta. Entonces, entrar en esa discusión es realmente volar muy bajo frente a los problemas que tenemos que afrontar hoy en la Argentina. ¿Cuál va a ser el rumbo? ¿Pensás que puede ser el rumbo de nuestro país? ¿La gran mayoría de la población va a escuchar estos reclamos de la izquierda, de estos sectores más radicalizados? Mira, cuando estamos ante, crisis tan agudas como la que tenemos hoy, el destino de la Argentina se va a dirimir en última instancia entre dos alternativas. Si los que gobiernan o los que han gobernado antes, como es el macrismo, logran, hacerse de la actual situación y logran imponerle un retroceso a los trabajadores, esta crisis se va a zanjar en términos muy negativos para la mayoría trabajadora del país. Sí. Si un nivel de bancarrota como el que vivimos se quiere resolver a costa del mundo del trabajo, vamos a tener miles de despidos, vamos a tener una caída del salario todavía más profunda. Esto es lo que nosotros, por un lado, se está discutiendo, se quiere preparar. Evitar esto implica indudablemente una lucha decidida contra este orden de cosas. Y el porvenir, el rumbo de una lucha de este tipo debería ser, lograr que la clase trabajadora asuma la dirección del país. Uh-huh. Y este es evidentemente el propósito de la lucha en la cual nosotros estamos empeñados. Claro. Uh-huh. Pero estas crisis no son como medias cíclicas, siempre hubo, 2001, 89, no son cosas que se van repitiendo y no sé, no hay una... ocurre lo siguiente, Gilda, sí. Indudablemente se producen crisis, podríamos decir, regularmente o al cabo, ¿no es cierto?, de cierto tiempo. Sí. Pero yo te diría que las crisis, y esto vale también para el mundo,
cada vez son más intensas, más profundas, y las tentativas de recuperación o de recuperación son más breves y menos significativas. Mirada, digamos, seriamente, la crisis que estamos viviendo hoy es más aguda que la que vivimos en el 2001, 2002. Más aún teniendo en cuenta que lo que se prepara ahora es un ajuste. Sí. Es decir, cuando pensamos en todos los anuncios de Massa y demás, no es que decimos lo siguiente, bueno, venimos de años difíciles, ahora viene una política de recuperación del poder de compra, del salario, nada que ver. ¿Qué es lo que nos prometen en un país con un 50% de pobreza? Tarifazos, aumentos en los alimentos, la posibilidad de una devaluación. Entonces lo que tenemos por delante es un ajuste en un país que ya no tolera más ajustes. Entonces, genéricamente uno diría, sí, tenemos crisis cada tantos años, pero hay que ver el alcance de estas crisis. Es decir, como un cuerpo enfermo, y acá el enfermo es el capitalismo, como ocurre con un cuerpo enfermo, puede tener 1, 2, 3 infartos. Sí. Pero a ningún enfermo cardíaco, si tiene un tercer infarto, el médico le diría, bueno, no te preocupes, porque son cosas que se te producen de vez en cuando. No. El tercer infarto tiene implicancias mucho más agudas y seguramente más severas que el primero. Sí, tal cual. Entonces, brevemente, ¿cómo luchamos, no? Como dice la consigna del acto de mañana, por un gobierno de trabajadores? Bueno, lo primero es reunirnos, debatir, arribar a conclusiones sobre lo que tenemos que hacer y llevarlas a nuestros compañeros, a los lugares de trabajo, a los barrios. Por eso estamos haciendo una campaña, yendo a todos los distritos, ¿no es cierto?, con esta discusión. Y luego, por supuesto, no lo hacemos para cocinarnos en nuestra propia salsa. Hay que ir a los grandes sindicatos, hay que ir a los lugares donde están los trabajadores reunidos masivamente y explicar esta realidad para indudablemente lograr no una reacción, porque la reacción se va a producir más temprano que tarde. Eso ocurre como resultado del propio desarrollo de una crisis como la que estamos viviendo. Lo importante es que esa reacción popular tenga una brújula y tenga un rumbo. Y para eso hay que desenvolver una militancia política. Claro, muy claro. Sí, tenés razón. Bueno, Marcelo, muchas gracias, muy clara tu... No, por favor, gracias a vos por el espacio y, por supuesto, como periodista y trabajadora del distrito, estás súper invitada a acercarte mañana. Mañana a las 14:30 horas, ¿no? En Así es. Placita. Sí, bueno, Marcelo, muchísimas gracias por comunicarte. Gracias a vos, adiós. Gracias, adiós.